Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar trabajando con el tema de Mesoamérica. El día de hoy vamos a hablar sobre el periodo preclásico y vamos a ver las culturas que se desarrollaron en este periodo. En esta línea de tiempo podemos observar los tres periodos en la parte de arriba, preclásico, clásico y posclásico. Y en la parte inferior vemos cada una de las culturas que se desarrollaron en esos periodos. Como ustedes observan, en el preclásico tenemos dos culturas, la cultura olmeca y la cultura maya. Para abordar este tema vamos a elaborar la siguiente tabla. Es una línea de tiempo donde en la parte de arriba vamos a colocar cada uno de los periodos, preclásico, clásico y posclásico. Y vamos a realizar 7 columnas. En cada una de estas columnas va a ir una de las culturas que estaremos estudiando. Vamos a comenzar estudiando la cultura olmeca y la cultura teotihuacana. El periodo preclásico abarca del año 2500 AC y termina en el año 200 DC. Recuerden que aquí es donde surgen las primeras aldeas, surgen las primeras técnicas de riego y se vuelven sedentarios. Esta etapa se divide en 3, preclásico temprano, preclásico medio y preclásico tardío, cada una con características diferentes. En el primero, como ya sabemos, aparece la agricultura y esta domesticación permite que se establezcan las primeras aldeas, volviendo al hombre así sedentario en América. En el preclásico medio, que es de 1200 AC hasta el año 400 antes de nuestra era, surge la primera cultura, que es la cultura olmeca. Y en el preclásico tardío, que abarca del año 400 antes de nuestra era al 200 después de nuestra era, podemos observar ya el desarrollo del juego de pelota, ya la construcción de ciudades y surge pues la cultura teotihuacana. Bien, nuestra primera cultura, como ya lo vimos, en el preclásico medio es la cultura olmeca, que se cree o se tiene registro de ella desde el año 300 AC al año 400. La cultura olmeca, olmeca significa habitante de la región del Tule. Este nombre se lo dieron los mexicas años después de que existieron los olmecas. Debo de recalcar que estas culturas no convivieron, pero como en esa región se da pues el hule, pues por eso les llamaron así. Esta cultura se establece principalmente en las regiones o en los estados de Veracruz y Tabasco. Ellos tuvieron 3 ciudades, La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Cabe destacar que no vivieron en estas 3 ciudades al mismo tiempo. Ellos, la primera ciudad que hicieron fue San Lorenzo y habitaron ahí. Todavía los historiadores no explican por qué ellos dejaron esta ciudad y se mudaron e iniciaron de nuevo en otra, que fue La Venta. Y después dejaron esta ciudad e iniciaron de nuevo en otra, que fue Tres Zapotes. Pero cada una de estas culturas de estas ciudades podemos encontrar centros ceremoniales y estas esculturas que ustedes observan ahí, como la calvez olmeca o esa figura que tiene forma de sapo. Lo curioso es que se considera o se cree que la cultura olmeca tiene descendencia africana. Si ustedes observan algunos rasgos de las cabezas olmecas, pues tienen labios gruesos, narices anchas, y esos son rasgos característicos de las personas de África. Entonces se considera que América ya había tenido anteriormente contacto con algunas personas del Viejo Mundo, pero como tal no se había dado una colonización. Los olmecas habían inventado pues el primer sistema de escritura que se tiene registro en América, así como el primer calendario. Y ahí en esa imagen podemos observar parte de su escritura. Bien, como ya habíamos visto, la cultura olmeca, su religión era politeísta y su forma de gobierno era teocrático. Teocrático significa que, los dioses eran los que decidían quién eran los que iban a gobernar, pues a través de alguna manifestación de los astros, alguna erupción de un volcán, cuando un niño nacía si llovía,
entonces ahí eran los que decidían quiénes iban a gobernar. Dentro de los animales sagrados que tenían los olmecas, pues estaba el jaguar, los sapos, los caimanes, la mayoría de los animales que los rodeaban, y también, bueno, rendían culto. Sus dioses principales eran los que estaban como el dios del viento, la lluvia, el aire, o sea, los elementos de la naturaleza. La organización social era muy simple, era estratificada, pero se dividía en una pirámide de 3. Hasta arriba el sacerdote, en medio pues teníamos una élite guerrera y después todas las demás personas. Aquí no teníamos una pirámide tan compleja. Dentro de la economía, pues los olmecas se caracterizan principalmente por la actividad económica y en algunas regiones, pues la pesca, ya que estaban rodeados prácticamente de agua. Se les considera, bueno, que eran cazadores y recolectores, pero también, bueno, su principal, aparte del maíz, su principal cultivo era el aguamiel. ¿Qué aportaciones nos dejaron los olmecas? Bueno, los olmecas descubrieron el hule, que es el látex, el hule normal como el de las bolsas que tenemos ahorita. También, bueno, las cabezas olmecas se le considera como una aportación. Construyeron centros ceremoniales, algunas pirámides, pero no tan grandes como las culturas como Teotihuacán a los mayas, que sus pirámides son enormes, ¿no? Estas pirámides fueron pirámides pequeñas. Fueron los primeros conocedores del cacao y fueron los creadores, pues, del chocolate. Y ellos, bueno, son los que crean o diseñan el juego de pelota, que se fue transmitiendo de una cultura a otra y, bueno, ahora se le considera una aportación al mundo. Esta es la primera cultura, se le considera en América y en todo el mundo como la cultura madre de Mesoamérica, porque es la primera que se tiene registro. Antes de esto, en ningún país se tiene registro de otra cultura. Bien, la segunda cultura que vamos a ver es Teotihuacán. Teotihuacán surge en el año 100 DC al 650 DC. Esto está muy cerca de aquí de donde nosotros vivimos, escasos una hora, hora y media, entonces si algún día tienen oportunidad de irla a visitar, pues vayan. Teotihuacán se ubica, como ya les mencioné, aquí en el Estado de México. Actualmente se le considera pues el Valle de México. Únicamente ellos tienen una sola ciudad y es la ciudad de Teotihuacán y se encuentra en lo que se le conoce como el municipio de San Martín de las Pirámides. Bien, dentro de la economía, bueno, la actividad principal económica de los teotihuacanos era la agricultura. Se dedicaban, aparte del maíz, pues a sembrar frijol y amaranto, o lo que conocemos como huauzontle, es el amaranto. También cosechaban pimientos, tomates o algunos, recolectaban, cazaban algunos animales y criaban algunos como el guajolote. También se dedicaban al manejo de diferentes materiales como la obsidiana, que es una piedra negra muy gruesa que les permitía crear armas. También utilizaban la arcilla, el basalto y el estaño para hacer pues algunos ornamentas, algunas vasijas o algunos pues collares o collares o para adornar a los dirigentes. Dentro de la estructura social, bueno, ellos ya tienen una pirámide un poquito más estratificada. Volvemos a decir, su estructura social es jerarquizada. ¿Qué es esto? Pues que tenemos una pirámide social. En la parte alta, pues aquí tenemos al dirigente, al tlatoani. Después tenemos a la nobleza militar junto con los sacerdotes. Después tenemos, bueno, a las personas que se encargan de la administración o de alguna actividad económica. Y hasta el final vamos a tener a los, en la anterior tenemos a los que se encargan de administrar, como la ciudad, y en el último escalón vamos a tener a los agricultores, a los artesanos y a los comerciantes. O sea, dentro de la economía, Teotihuacán ya
tiene otra actividad económica que es el comercio. ¿Ya? La organización política, bueno, es teocrática. Ajá. Es decir, que los gobernantes tenían que forzosamente haber participado o ser guerreros, ser militares, para poder acceder a dirigir la ciudad de Teotihuacán y a la cultura teotihuacana. Ajá. Pues la única ciudad que ellos fundaron fue la ciudad de Teotihuacán. Y es hasta la fecha una de las ciudades más importantes como centro turístico para visitar, y en ese momento fue una de las ciudades más importantes. Tanto es así que cuando los mexicas empezaron a emigrar, pues fue una de las ciudades que ocuparon para establecerse aquí en el Valle de México. Teotihuacán ya se le consideraba como una ciudad grande, tenía una población de más de 100,000 habitantes y se cree que llegó a tener hasta 200,000. Su superficie de la misma ciudad abarcaba más de 21 kilómetros. Aún no se sabe por qué la ciudad fue simplemente abandonada, no sabemos qué pasó con los teotihuacanos, simplemente se fueron y dejaron la ciudad tal como estaba. Teotihuacán significa el lugar donde los hombres se hacen dioses. Como les comento, significa lugar donde los hombres se hacen dioses, y como tal, bueno, su religión era politeísta. Creían en varios dioses, pero el dios principal de Teotihuacán era Quetzalcóatl. Tanto es así que dentro de la ciudad tiene su propia pirámide con serpientes emplumadas en cada una de las esquinas que tiene. Bien, chicos, pues por hoy vamos a llenar en nuestra línea de tiempo estos dos espacios de Teotihuacán y la cultura olmeca. Hay que colocar el periodo en que cada una de las culturas se desarrolla y las características principales de cada una. El día de mañana continuaremos pues ya en nuestra clase en línea con el periodo clásico y preclásico. Que tengan buen día. Ya vean la presentación con tiempo para poder llenar su tabla. Gracias.